Eh, ya. A ver, gracias por nuevamente a la institución por su invitación para poder compartir este tema. Como le dijo el joven, el doctor, vamos a hablar hoy día temas sobre a ver, gerencia de los servicios de salud. ¿Mm? ¿Se ve, disculpen, o no? Doctor, le confirmo, así se visualiza. Solo Así de- faltaría ponerlo en pantalla completa. ya. Listo. Bien, hoy Listo, día, muy bien. muy amable, gracias. Bien, hoy día vamos a hablar sobre gerencia de los servicios de salud. Es un tema bastante amplio, ¿no? Vamos a tratar de desarrollar algunos temas eh, que son parte de este punto. Ahora, siempre se dice que ese tema es muy importante, sobre todo para los colegas que en odontología casi somos la mayoría, ¿no? Tenemos un consultorio, otros colegas trabajan en un centro odontológico, por ejemplo, o una clínica odontológica. Es importante porque a veces solo pensamos que solo el aspecto clínico es lo único que nos sirve, ¿no? Eso sería siempre cuando seríamos dependientes de una institución, ¿no? Trabajáramos para un ente privado o público, ¿no? Por ahí, pero siempre tenemos que tener concepto claro sobre gerencia, ¿no? Y cómo administrar adecuadamente los servicios de salud, ¿no? En los cuales nosotros podemos laborar, ¿no? Y esto también, sobre todo, si alguno trabaja, alguno de ustedes doctores trabajan, ¿no? O doctores en el MINSA o en el salud o en una entidad privada, ¿no? Porque nosotros como odontólogos, como profesionales de la salud, podemos asumir cargos de dirección y para eso tenemos que tener algunos conceptos, como gestionar, ¿no? Una, un centro de salud que en sí es una empresa, pues, ¿no? Entonces tenemos que manejarla adecuadamente. Por eso se dice que en la actualidad los profesionales tienen que conocer conceptos de gestión, ¿no? También conceptos, no es el tema, pero por ejemplo conceptos de derecho. Muchas veces escuchamos en las noticias conceptos sobre derecho y muchas veces ni siquiera sabemos a qué se refiere, ¿no? Lo ideal sería que en los centros de estudio, ¿no? Secundarios, por ejemplo, se nos brinde esta información, ¿no? Estos conocimientos de gerencia, de administración, algo de derecho, para tener conceptos claros, ¿no? Para que sean útiles ya en nuestra vida profesional. Bueno, ya algunos van a ejercer o estudiar derecho, ciencia de la salud o ingeniería, etcétera, pero siempre una persona, y también independientemente, no necesariamente tiene que tener una profesión, tiene que tener estos conceptos, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Bien, pero nosotros por, por el día de hoy nos vamos a circunscribir en aspectos importantes sobre gerencia de los servicios de salud, ¿no? Vamos a hablar temas, por ejemplo, sobre la planificación, que es importante, ¿no? Si nosotros vamos a ser directores de un centro de salud, por ejemplo, tenemos que proyectar qué cosas se va a elaborar durante el año y para eso se tiene que planificar, ¿no? Distribución de recursos humanos, distribución de recursos económicos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras metas, ¿no? ¿Qué cosas debemos plantearnos? Eh, tenemos cosas positivas que nos ayuden a avanzar como institución, o hay cosas negativas, ¿no? Algo importante, ¿no? Si tenemos a cargo trabajadores o profesionales, ¿no? Que dependen de nosotros, ver cómo es el ambiente laboral, ¿no?
importantes, ¿no? También vamos a ver un tema sobre cultura organizacional, ¿no? Que en la actualidad es muy importante porque eso también trasciende eh, para que una institución pueda cumplir sus objetivos, ¿no? La cultura organizacional va a ayudar a que el clima organizacional sea adecuado, porque a veces cuando no hay un buen clima organizacional, mm, los objetivos que se han planteado por lo general no se van a poder cumplir. Vamos a ver eso específicamente, ¿no? Temas, por ejemplo, como la calidad, que en la actualidad también es importante. Los servicios que brindamos deben ser de calidad, pero la pregunta es, ¿qué es un servicio de calidad? ¿Mm? Ah, yo doy un servicio de calidad solo porque hago una excelente prótesis. Es importante, ¿no? Un trabajo protésico, por ejemplo, o implantes, donde que está, cuando se especialicen en implantología, ¿no? Ya lo hago bien, sigo todo el protocolo, doy un servicio de calidad. Eso es brindar un servicio de calidad. Vamos a ver si es cierto o no. Si solo es el conocimiento, la expertise y la habilidad profesional, no digo que no sea importante, es importante, pero vamos a ver si eso o no es cierto, que solo con eso podemos dar un servicio de calidad. Vamos a ver eso más adelante, ¿no? Y también algo breve sobre finanzas, ¿no? Unos conceptos, ¿no? Básicos, ¿no? Por ejemplo, sobre qué es un precio, ¿no? Lo vamos a recordar, seguro muchos de ustedes me- fácilmente han escuchado esos conceptos y los manejan muy bien. ¿Qué es costo? ¿Qué es precio? ¿Qué es ganancia? ¿No es lo mismo? ¿No? A veces pensamos que es lo mismo, pero no, no es lo mismo. Vamos a ver que el precio no es lo mismo que el costo. Hay ciertas diferencias, ¿no? Bien, entonces esos temas los vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Como digo, algo concreto, estos temas seguro muchos de ustedes lo han visto, lo hemos visto en la universidad, ¿no? Un curso que dura semestre, 2 semestres o anual, ¿no? Bien, bien, doctores, empezamos. Primero vamos a empezar con lo que es la planificación estratégica. Cuando uno crea una empresa o ya tiene una empresa constituida, se dice que para empezar el año se tiene que planificar, ¿no? Lo que se va a realizar en el año. O algunas empresas lo hacen eh, en algunos años. Van a planificar 1, 2, 3 años. Algunos lo planifican en meses, dependiendo de la actividad a la cual se va a desarrollar, ¿no? Siempre es importante, ¿no? La planificación. Nos permite eh, poder lidiar con problemas que se pueden presentar en el futuro, ¿no? A veces si todo lo dejamos así, a lo que venga, al azar, no vamos a tener herramientas como poder solucionar algún problema que se pueda presentar, ¿no? Por ejemplo, siempre cuando hablo de ese tema, pongo el ejemplo de esos meses, esos años que todos vivimos bastante incómodos, por decirlo menos, de la pandemia. Muchos ya habían planificado sus actividades para el 2020, pero lo que ocurrió, el cierre del comercio, de la vida laboral, en cierto modo, ¿no? Se restringió la actividad laboral de nosotros y muchos proyectos o no se realizaron o algunos fracasaron, ¿no? O algunos planificaron y tuvieron que tener un concepto que se llama lo que es la resiliencia, modificar, adaptarse a la realidad. Un poco una realidad bastante pesada, por lo visto, ¿no? Por lo que hemos visto, ¿no? Fue bastante pesada, ¿no? Pero a veces sucede eso, ¿no? Uno planifica, pero suceden aspectos externos negativos que influencian de forma no positiva, ¿no? En lo que habíamos planificado.
Entonces, pero inclusive a pesar de esos problemas que ocurren, si hemos hecho una buena planificación, podemos adaptarnos a la situación, ¿no? Eso nos permite planificar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos saber con qué recursos contamos, recursos económicos, recursos humanos, y podemos planificarnos de acuerdo a cómo se presenta la situación, ¿de acuerdo? En algunos casos sí se puede salvar la situación, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es una planificación estratégica, ¿no? Bien, como concepto de planificación estratégica, dice que es un proceso de planificación que mediante el análisis interno y externo, a esto se refiere de la empresa, de la institución, ¿no? Analizar internamente y externamente, ¿no? Pues un internamente, ¿cómo es el ambiente laboral? El clima organizacional, si vamos a adelantar este concepto, cómo se presenta, ¿no? Y otros elementos más. Análisis externos, factores que se puedan presentar, ¿no? Externamente, ¿no? Que no dependen muchas veces de nosotros, ¿no? Lo externo no depende muchas veces de nosotros, ¿no? Entonces, por eso, eh, a veces se piensa que no, uno con buena intención, con ganas puede solucionarlo. Sí, esa es la idea, ¿no? Y está bien, uno con perseverancia puede solucionar todo. Aunque la palabra todo se podrá reemplazar como la mayor parte de cosas, porque hay aspectos externos que no podemos controlar. Pero si hemos hecho una buena planificación y tenemos los recursos adecuados, podemos afrontar esas situaciones adversas, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Bien, mediante el análisis interno y externo, ha de llevar de una empresa de una situación actual a otra deseada. Se dice que una empresa es como un ente vivo, como un ser vivo. Se dice, ¿no? Una empresa sabemos que está conformada por en la mayoría de los casos elementos inertes, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque está, a la vez que está conformada por herramientas, instrumentos, también está conformada por seres humanos que piensan y razonan, ¿no? Entonces, hay una regla en la vida que dice que todo lo que tiene vida tiene que crecer, tiene que evolucionar, ¿no? Esta es una regla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hace 10 años atrás, 15 años atrás, éramos distintos de lo que somos ahora, ¿no? Las plantas, ustedes ven cualquier elemento vivo, ¿no? No va a ser igual, va a crecer, bueno, algunos crecen, se reproducen y llegan a su etapa final que es la muerte, ¿no? Pero ha evolucionado, ha cambiado, ¿no? Pero, por ejemplo, una roca, vamos a la playa, acá a la punta, ¿no? En la playa, agarramos una piedra, la ponemos en nuestra ventana, pasan 10 años y esa piedra va a ser igualita, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque es un ente muerto, inerte, no tiene vida, ¿no? Es una roca, no hay vida ahí, entonces no cambia, no va a cambiar. Pero una empresa sí, ¿no? La idea de una empresa es que crezca. Bueno, esa es la idea. ¿Por qué? Porque entendamos que vamos a tener competencia, que es lo normal, ¿no? Y si la competencia nos supera, las personas que vienen a consumirnos, ¿no? O usar nuestros servicios, simplemente van a ir a otros lugares donde den mejor servicio, ¿no? ¿Se acuerdan que hace años atrás, seguramente muchos de ustedes ya ni la han utilizado por la edad, o ya no lo utilizan, ¿no? Que ahora es mínimo, la amalgama, por ejemplo? ¿Ya? A nivel, sobre todo en consultorios particulares, la gran mayoría casi no, no diré cero, ¿eh? Pero la gran mayoría ya no utiliza amalgama. Pero, por ejemplo, hace 50 años no era casi el elemento más usado, ¿no? Entonces, los pacientes buscan mejoras en la atención de su servicio de salud, ¿no? Entonces tenemos que estar evolucionando también, ¿no? Bien, entonces es por eso que una empresa, la idea es que vaya evolucionando. Por eso le dice acá, lleva de una empresa, esta planificación permite llevar una empresa de una situación actual a otra deseada.
¿no? No estoy diciendo acá, ojo, no estoy diciendo de una situación actual a otra, no, a otra deseada. O sea, nosotros, lo que hemos formado, esa clínica, ese consultorio, ese centro ontológico, tenemos que ver hacia dónde queremos ir, no es al azar. ¿Mm? Más adelante también vamos a, eso se traduce en una palabra. Vamos a ver más adelante. Definiendo objetivos a alcanzar en el tiempo. ¿Mm? Objetivos a alcanzar en el tiempo. Eso, eso es importante. Hay objetivos a corto plazo, hay objetivos a largo plazo. ¿Mm? Y nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son nuestros objetivos. ¿No? No podemos dejar nada al azar en la vida, ¿no? Sobre todo si se refiere a nuestra vida como profesionales, ¿no? Todo tiene que estar planificado y tener objetivos. Por ejemplo, ustedes ya se plantean un objetivo, ¿no? La especialización. ¿No? Así es. ¿No? Otros, por ejemplo, dirán, ya me especialicé, ahora me quiero ir al extranjero a seguir especializándome más y más y más. En la vida uno tiene que tener objetivos. Ahora, eso no significa, ya todos tienen que, no, algunos dirán, no, yo, mi objetivo es tal, ¿no? Tal objetivo. Otro, por ejemplo, tengo un colega que no es especialista, pero él está feliz porque él hace campañas, ¿no? Eh, en localidades alejadas, ¿no? En la periferia de la ciudad. Y él se emociona cuando hace ese tipo de actividad. Aparte que tiene una situación económica que le respalda, pero él me dice que no, no, no. A él le gusta lo que es la prevención y la promoción de la salud. Y no, 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 a eso hizo maestría, pero le encanta. Es su forma de desarrollar. O sea, no hay una meta así que diga, no, tú tienes que seguir esta ruta. No, cada quien crea su ruta, cada quien crea su camino, ¿no? Pero todos en la vida lo ideal sería que tengamos objetivos. Distintos van a ser, sí, van a ser distintos. No, no no todos son los que necesariamente uno cree que tiene que, no. Cada quien toma sus propios objetivos. Bien, sigamos. ¿No? Entonces, ese concepto de planificación estratégica, como le decía, ¿no? Bien, esta planificación va a tener principios, ¿no? Como todo en la vida, principios, ¿no? Que tenemos que tener bien en claro al momento de planificar. Por ejemplo, a veces siempre se cree que, no, ¿qué es lo más importante? Eh, el dinero. Bien. Si no tienes dinero, no puedes hacer nada. Sí, está bien, el dinero es importante, el dinero es importante, pero hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta si queremos crear una empresa, no queremos formar un consultorio, un centro odontológico. El dinero es importante, pero no es lo único. Tenemos que tener varios eh, aspectos para poder analizar, ¿no? Por ejemplo, a veces, que no está mal, repito, no está mal. No está mal, no. A veces se tenía un concepto, y seguramente en la actualidad muchos colegas eh, en sus casas tienen un espacio y ponen su consultorio. Y a algunos le va bastante bien, ¿no? Le va bastante bien. Pero eh, otros dirán, sí, pero hay que tener otros factores, ¿no? Tal vez la zona, la ubicación no es la adecuada para crecer como clínica, como consultorio, ¿no? Pero como repito, yo soy testigo de dos casos de colegas que sí le va bastante bien, ¿no? Bueno, aparte ellos atienden prácticamente a toda su localidad, su, su barrio, ¿no? Y se han ido expandiendo y sí le va bastante bien. Pero a veces se requiere tomar otros puntos, otros criterios para formar un consultorio, que también es importante. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta estos principios. Estos principios, ¿no? El primer principio, universalidad.
¿no? Universalidad. Esto es lo que le decía. Acá tenemos que tomar, cuando hablamos de universalidad, tenemos que analizar varios factores, no solo el dinero, ¿no? Por ejemplo, dice, la planificación debe comprender factores como el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a desarrollar nuestra empresa, nuestro centro ontológico, por ejemplo? Si hablamos del centro ontológico o nuestro consultorio, ¿no? ¿Cuántas unidades voy a poner? Un consultorio, por ejemplo. Ya, voy a solo brindar atención odontología general o especializada. ¿Y en cuánto tiempo me pretendo hacer eso? ¿Mm? Los materiales, el material que se va a utilizar, ¿no? Para la atención a los pacientes, el personal, el presupuesto, como digo, el dinero es importante, pero no, en algunos casos no es lo único, no es lo único importante. Es un pilar, pues digámosle, pero no es lo único importante. Tenemos que analizar varios aspectos. Ahora, también nosotros nuestra planificación tiene que tener una lógica, ¿no? Por eso dice el siguiente principio, la racionalidad. La planificación debe tener lógica, debe contener objetivos que se puedan lograr y recursos para ello. Un joven que es egresado, recién egresado, por ejemplo, dice, no, yo tengo recursos económicos y el próximo año voy a inaugurar mi clínica de implantología donde yo voy a atender. Pero un momentito. Primero, la implantología es una especialidad, ¿no? Y tú el próximo año quieres abrir un centro odontológico que especialice en implantes y tú quieres trabajar ahí como especialista, no tiene lógica, no tiene lógica, ¿no? Y aparte tiene la experiencia para poder brindar esa atención. Ni la experiencia, ni los conocimientos, ni la parte legal te amparan. Entonces, está bien que ya estés pensando en grande, pero empieza atendiendo odontología general y poco a poco vas aprendiendo más y más, después estudias tu especialidad y bien, ¿no? Hace lo que estás planificando. Entonces, todo tiene una lógica. No podemos eh, proyectarnos cosas que no podemos cumplir. Es como dijera, ¿sabes que voy a hacer una maratón de 40 kilómetros? Cuando nunca me he preparado a correr una maratón. No, pues empiezo primero trotando en la manzana de mi casa. De acá a un tiempo ya voy agarrando fuerza y ya estoy pensando en una maratón, pero de las de 5 kilómetros, poco a poco, ¿no? Todo tiene que tener lógica. Todo tiene que tener lógica. Precisión. Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, ¿no? Se debe ser preciso en lo que uno está planificando, ¿no? No podemos, la persona no tiene que entender claramente cuáles son nuestros objetivos. Y para eso tenemos que ser precisos, precisos. No, yo quiero ser un buen odontólogo. La idea es plausible, pero ¿a qué te refieres con buen odontólogo? No, yo quiero ser el mejor del país. Ya, pero ¿qué es el mejor del país? ¿No? Tienes que aterrizar mejor la idea para que se te pueda entender y ayudarte, si fuera el caso, para poder cumplir tus objetivos y poder planificarlo bien, ¿no? Ah, no, a mí me gusta la odontopediatría, quiero convertirme en el mejor odontopediatra del Perú. Ah, ya estás clarificando, ¿no? La intención que tienes. Y con eso vas a poder planificar mucho mejor tus estrategias. ¿Mm? Entonces, precisión, precisión. Flexibilidad. En algunos textos dicen que la flexibilidad de todos los 8 principios que estamos revisando, tal vez sea uno de los más importantes. No digo que sea el más importante, tal vez sea, no, o es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de flexibilidad, dice que toda planificación debe proveer aquellos diversos cambios que puedan ocurrir, ¿no? Como le dije, el COVID, ¿no? ¿Mm? Fue algo inesperado. Nadie.
Creo que ni hasta el más pesimista hubiera pensado lo que iba a pasar. Pero ¿qué pasa? Tuvimos que ser flexibles. Algunos colegas, me incluyo, dejamos de atender un buen tiempo, me incluyo. Por ahí había algunos negocios familiares que uno podía manejar. Pero yo sé que muchos colegas, y tal vez algunos de ustedes, doctores, doctoras, siguieron trabajando. Pero, ¿siguieron trabajando como lo hacían antes? No. Colegas me miraban su fotografía, me mira, Freddy, parezco astronauta. Y sí, pues parecían astronautas. Bien cubierto con su traje de bioseguridad, ¿no? Felizmente ninguno, colega que conozco, no fue afectado por ese virus. Tal vez habrá habido colegas que sí fueron afectados, pero bueno, a esto se refiere la flexibilidad. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Los colegas sí se adaptaron, ¿no? Tuvieron que seguir atendiendo, ¿no? Pero adaptándose a la realidad. Y aparecieron una serie de inventarios, equipos para poder atender, ¿no? He visto que hacen plásticos, que tienen como pantalla protectoras, ¿no? Aspiradores de la succión, ¿no? Aparte de externamente, ¿no? Bueno, es decir, la flexibilidad nos ayuda a poder eh, adaptarnos a los problemas que se puedan presentar. Por eso algunos dicen que es uno de los más importantes, la flexibilidad, ¿no? La unidad. Bien, cuando nosotros hagamos una planificación, tiene que tener una unidad. No podemos planificar para dos o tres cosas, solo para una cosa. Es cuando en las clases de forense en la universidad, nuestro doctor nos decía, ¿no? Cuando redactan un documento, un oficio, por ejemplo, y estén pidiendo una cosa, no pueden pedir dos o tres cosas en un solo documento. A veces escriben un documento y piden certificado de estudios y a la vez que le permiten inscribirse en un curso. Son dos cosas en un mismo documento. No, en un documento solo se debe pedir o solicitar una cosa. ¿Quieres pedir dos cosas? Dos documentos. ¿Quieres pedir tres cosas? Tres documentos. Cada cosa tiene que tener su documento. Lo mismo sucede con la planificación. Este principio de unidad. ¿Qué vamos a planificar? El desarrollo de mi consultorio ontológico, que a cada un tiempo lo quiero convertir en centro ontológico. Perfecto. Se acabó. Planifiquemos ese aspecto. No otras cosas. Si queremos hacer dos o tres más cosas, tenemos que hacer otro tipo de planificación, ¿no? Los planes para cada función, que existan para cada función deben estar integrados, ¿no? Deben existir un solo plan general. Ahora, para conseguir, como dice acá, un objetivo general, muchas veces tenemos que conseguir objetivos específicos, como en las tesis, ¿no? Seguramente todos conocemos las tesis, ¿no? Hay un objetivo general, pero hay objetivos específicos, ¿no? Y si lo dividimos, el objetivo general se refiere, digamos que es un objetivo, una variable, ¿no? El objetivo general persigue la variable y los específicos persiguen las dimensiones de la variable, ¿no? Las dimensiones, ¿no? Entonces, esos objetivos específicos me ayudan a conseguir un objetivo general. Lo mismo en planificación. Pueden haber algunos objetivos que no son los generales, eh, específicos, digamos, pero que van a permitirnos ayudar a construir un objetivo general. Bien, factibilidad. Los planes deben ser realizables, ¿no? Deben adaptarse a la realidad y condiciones que actúen en el medio ambiente. Por ejemplo, eh, un colega quiere colocar
o quiere hacer una campaña, por ejemplo, para no decir que va a querer un centro de control, una campaña de implantologías en un distrito, no voy a decir el nombre, en un distrito donde el nivel socioeconómico sea bajo, o una localidad, no tanto un distrito, sino una localidad, ¿no? Donde el nivel socioeconómico sea bajo. Y los ingresos per cápita, por ejemplo, sea alrededor de 1.000 soles, por ejemplo. En otras palabras, no le permite cubrir esos costos. El tratamiento de implantología es costoso, todos sabemos. Si va a querer cobrar precios módicos, igual no van a poder cubrirlo. Entonces, tenemos que tener, al momento de planificar, tiene que haber factibilidad, ¿no? Ahora, eso no significa que, no, entonces quiere decir que no veamos, no miremos a las poblaciones con bajos recursos económicos, somos personas materialistas, ¿no? Eh, Toda profesión es costosa. Eso no significa que uno sea materialista, simplemente son los costos. Y vamos a ver costos, precios, ganancias, ¿no? La ganancia la podemos disminuir, pero va a haber un riesgo al respecto, ¿no? Hay empresas o instituciones que sí se dedican a cubrir algunos tratamientos que son costosos, que muchas personas no pueden acceder por cuestiones económicas. Por ejemplo, yo sé que anualmente hay campañas para niños con labio leporino o paladar hendido, ¿no? Paladar fisurado, paladar hendido, o labio fisurado, creo que era, paladar hendido, ¿no? Paladar hendido. Y lo hacen con costos casi prácticamente cero, o creo que son gratis. Existen formas como tratar a esos pacientes, ¿no? O simplemente el Estado, ¿no? Pero lo ideal sería que cubra esos costos, ¿no? Para esa población que no puede acceder, ¿no? Bien, compromiso. La planeación a largo plazo es más conveniente, permite que el compromiso permanezca. Eso es lo que se recomienda, que sea a largo plazo y no que sea a corto plazo. Inercia, ¿no? No, inherencia, perdón, inherencia, ¿no? Nosotros como seres pensantes, racionales, usamos la lógica, ¿no? Eh, es propio de nosotros la programación, programarnos para realizar actividades. Por eso dice que la programación es necesaria en cualquier actividad humana, ¿no? Bueno, es lo ideal, ¿no? Lo ideal, ¿no? Porque a veces hay actividades que se realizan, pareciera que lo hicieran de una manera al azar. No tienen una lógica para hacerlo. Sobre todo a veces en algunas instituciones pareciera que hicieran las cosas a lo que ven, pero no. Eh, es una actividad propia del ser humano, ¿no? La planificación. Bien, entonces estos serían los 8 principios de la planificación. ¿Y cuáles son los objetivos? Establecer la dirección y el propósito, ayudar a definir la misión, visión y los valores fundamentales. Más adelante vamos a ver lo que es misión y visión. Identificar oportunidades y desafíos. ¿Mm? ¿Para qué? Para poder anticipar y adaptarse a los cambios del mercado, ¿no? Ahora se dice que eh, con lo que está proponiendo el presidente de los Estados Unidos, como que el mercado va a estar un poco movido estos tiempos, hasta que no acabe esa guerra comercial, que parece que algunos creen que no nos va a afectar, pero sí, sí, hasta cierto modo nos va a afectar un poquitín todavía. Establecer objetivos proporciona marco para orientar la actividad y esfuerzo en la organización y permite evaluar progreso, ¿no? Claro, cuando tenemos objetivos ya definidos, podemos establecer si estamos alcanzándolos o no. Por ejemplo, un objetivo clásico es el objetivo económico. Uno se proyecta cuáles deberían ser sus ganancias mensuales, ¿no? O anuales, en base a cómo se gana, anuales en base a cómo son las ganancias mensuales, ¿no? Pero a veces ven que no se está consiguiendo esos objetivos. Entonces, los objetivos sirven para eso, para medir cómo es el progreso de lo que se ha planificado.
Priorizar recursos y actividades, identificar las áreas claves donde se enfoca la inversión y actividades más importantes, ¿no? Dentro de la organización. Va a permitir mejorar la toma de decisiones, ¿no? Como digo, al tener en claro los objetivos, como dice acá, las decisiones pueden tomarse de manera más informada y coherente. Claro, si tenemos objetivos es porque hemos planificado, ¿no? Hemos planificado, ¿no? Y eso nos permite mejorar la toma de decisiones. Como le digo, la diferencia cuando una realiza una actividad así de una forma espontánea, ¿no? Casi, como le decía, al azar, ¿no? A lo que venga, ¿no? Del día a día, no va a poder bien enfrentar los problemas que se puedan presentar. En cambio, cuando uno ya ha planificado, sí, pueden cambiarse algunos aspectos en el ambiente externo, pero vamos a estar mejor capacitados para poder afrontarlo, ¿no? Evaluar y ajustar el desempeño. Establece indicadores de desempeño y mecanismos de seguimiento para evaluar el progreso, ¿no? De cómo está progresando la institución, ¿no? La institución que estamos dirigiendo. Reducen los niveles de indecisión que se puedan presentar en el futuro, ¿no? Nuevamente, al haber planificado, ¿no? Los militares tienen una frase, ¿no? En combate solo se cumple el 30% de lo que se ha planificado. Y lo demás es criterio de los oficiales o de la tropa. Pero en base a lo que se ha planificado, en base a los objetivos. Ellos también tienen una frase que dicen, yo no sé lo que tú haces, pero tú ya sabes cuál es la orden que te da y tú la tienes que cumplir. Ya han planificado todo y tienen un objetivo, pero en base a su preparación pueden adaptarse de acuerdo a la zona, de acuerdo a cómo se enfrenta con el enemigo, ¿no? Entonces es importante la planificación, ¿no? Favorece el desarrollo de la clínica consultorio, estableciendo métodos de utilización de recursos de forma racional, ¿no? Y prepara la clínica para enfrentar cualquier eventualidad, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Una eventualidad que se pueda presentar, ¿no? Podemos enfrentarla mucho mejor ahí, ¿no? Favorece la eficacia al eliminar por completo la improvisación, ¿no? Improvisar no es lo adecuado, no es lo adecuado. Aunque algunos dicen que a veces no funciona, podemos utilizarlo, pero no es la regla, no es lo que se debe emplear siempre, la improvisación, ¿no? Lo ideal es que se cumpla y que se desarrolle lo que sea planificado. Bien, ahora vamos a hablar sobre las fases de la planificación estratégica. La fase de la planificación estratégica son 6, ¿no? Como digo, para poder planificar tenemos que seguir estos aspectos, estos elementos, y con eso vamos a poder llegar a una adecuada planificación. Siempre recalco que esto, por ejemplo, siempre ha venido en la evaluación que ustedes rinden. Si revisan evaluaciones pasadas, siempre viene eso, ¿no? Le tienen un cariño a la fase de planificación estratégica. Casi nunca ha faltado, casi nunca ha faltado. Bien, vamos a ver. En primer lugar, el análisis del entorno. El entorno. Una vez una doctora, una participante, me dijo, doctor, sí, ¿por qué usted pone acá análisis interno y acá pone análisis del entorno? ¿No sería mejor que ponga análisis externo y acá análisis interno? Le dije, bueno, su observación es válida, pero lo que sucede es que los especialistas, ¿no? Gestión, dicen, una cosa es lo externo y otra cosa es el entorno, ¿no? Lo externo, como su nombre bien nos dice, es todo aquello que está alejado de nosotros, externo, fuera de nuestra casa. Pero al hablar de entorno, el entorno se refiere a aquello que va a tener influencia hacia nosotros o hacia nuestra empresa, de manera positiva o de manera negativa. Por ejemplo, negativa, competidores. De manera positiva,
elementos que permitan, ¿no? Que nuestra cartera de clientes pueda crecer. Por ejemplo, un centro educativo, ¿no? Nosotros podemos hacer campañas, vamos, de salud bucal en niños, y los padres interesados pueden acudir a nuestro centro odontológico, que está, digamos, cerca, si estuviera cerca a este centro educativo. Como digo, ambos casos, la competencia o el colegio, uno influye de manera positiva y el otro de manera negativa, ¿no? Si llamamos a la competencia negativa, que tampoco es negativa, pero lo digo más que todo para tener una clasificación. Entonces, entorno es el término mejor empleado para ese aspecto, ¿no? Externo no, externo sería todo, ¿no? Por ejemplo, hay una zapatería, una sanguchería, tendremos que analizar la sanguchería y la zapatería si influye en nuestra empresa. Y no, no influye. Entonces solo se analiza aquello que tenga influencia o no sobre nuestra empresa. Bien, análisis del entorno. En primer lugar, entorno general, ¿no? Como dice su nombre, no ve el entorno, elementos, por ejemplo, de odontología, de salud, nada, nada. Son aspectos generales. Valora el mercado y la población que determine el tipo de cliente potencial. Como le dije, ¿no? Un centro educativo. Ahí por general podremos entender que pueden tener futuros pacientes dentro de la especialidad de odontopediatría, ¿no? Odontogeriatría un poco menos, ¿no? No digo que no, tal vez algún profesor, un administrativo, un padre de familia puede tener. Pero colegio, por lo general, niños, ¿no? Ya, ese tipo de población. El mercado también es importante, ¿no? Cuando hablamos de mercado desde el punto de vista económico, no la institución donde se venden y compran productos, ¿no? De pan llevar, no. Desde el punto de vista económico. Es decir, cómo se encuentra en la actualidad el intercambio de productos, de servicios, ¿no? De clientes y de las personas que ofrecen los servicios, ¿no? Servicios o productos, ¿no? Se dice que en la actualidad nuestro mercado es un poco, no está mal, pero no estamos en recesión, pero está un poco estancado, ¿no? El mercado en nuestro país. Un poco, no tan malo que digamos, ¿no? Pero bueno, se analiza ese aspecto, ¿no? Ahora determina el área de influencia, la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, nivel cultural, dependiendo del servicio que brindemos, ¿sí? Dependiendo del servicio que brindemos. ¿Qué tratamiento vamos a brindar? ¿A qué población? ¿Cuál es el costo de nuestros servicios como profesionales? El análisis del entorno, ¿no? Ahora, acá el entorno también, por ejemplo, se tiene que hablar de cosas externas, ¿no? Por ejemplo, como le decía, ¿no? Esa guerra de aranceles, tarde o temprano nos va a afectar a nosotros. Ahorita tal vez no, pero que todavía no ha sido no ha pasado mucho tiempo, pero nos puede afectar, ¿no? Nos puede afectar. Que nos va a afectar, ¿no? Como dicen los especialistas. Bien, este es el entorno, ¿no? Entorno general. Ahora vamos a ver el entorno específico. Como acá dice, valoración más concreta del sector salud y actividades afines. No odontología necesariamente, ¿eh? Todavía no, solo el sector salud, ¿no? Por ejemplo, si dentro de nuestra área de influencia viene salud y pone un centro médico, donde donde hay atención odontológica, ¿no? Donde hay atención odontológica. A ver, me preguntan, doctor, el análisis del nivel socioeconómico y cultural sería un análisis de entorno general. Claro, ¿no? El análisis del nivel socioeconómico, ¿no? Sí, sería un entorno general. Cultural, ¿no? Y en esa parte sí.
De nada, doctor. Ya. Eh, que las cosas generales, ¿no? ¿No? Como dice el doctor, ¿no? Cultural, sí. No sé, tal vez ustedes habrán tenido, yo tuve la oportunidad de tratar a un señor que tenía recursos, no, tiene, ¿no? Le sigo atendiendo, tiene recursos económicos. Pero me dice, doctor, no tengo tiempo. Es un ingeniero. Bueno, aparte por su trabajo, ¿no? Él trabaja en una mina. Pero tiene los días que, a ella, por ejemplo, le dan algunos meses, no, no días, ¿eh? Meses. Trabaja seis, creo, o seis, ¿no? ¿Cómo explico una vez? O sea, está buen tiempo en la mina, de ahí le dan eh, como vacaciones, entre comillas, 2 o 3 meses para que estén con su familia, de ahí otra vez se regresan 6 meses a la mina. Digo, pero aprovecha eso. No, pero toca a la familia, sí, pero denle a la familia 2 semanas, 15 días, de ahí unos días para. A veces él viene o como él dice, me escapo, tiene que alguna cosa acá en Lima. Pero digamos que su boca no es precisamente, ¿no? Lo que debería ser, no teniendo el nivel con la solvencia económica, ¿no? Y entonces ahí, entonces es un aspecto cultural de la persona, ¿no? Entonces tenemos que tener en claro. Bien, cuando hablo de entorno específico, análisis del entorno, ¿no? Eh, vamos a ver qué elementos, ¿no? Pero del sector salud nos pueden afectar. Como le dije, ¿no? En salud, por ejemplo, pone un centro médico y dentro hay un centro ontológico. Entonces, con esos podríamos tenerlo como una especie de competencia, ¿no? Entonces, ese entorno también tenemos que analizarlo, ¿no? O si la población tiene, por ejemplo, seguro, como dice acá, personas con seguro de salud, seguro dentales, ¿no? Aunque me han dicho que por ahí no, solo ni siquiera un paciente que tiene, ¿no? Un paciente que es su hermano, sí que tiene, me comentó que tenía seguro dental privado, y no le convencía el tratamiento que le da, ¿no? Me dice que no, por eso él prefería, bueno, al final lo iba a cortar, porque no le gustaba, ¿no? No, no, la cobertura no le parecía la adecuada, ¿no? ¿Será cierto o no será cierto? No, no le sabría decir. Pero hay personas que tienen seguro, ¿no? O también puede ser el seguro en el salud, ¿no? No necesariamente tiene que ser privado, ¿no? Niveles de dependencia respecto a la institución, ¿no? Hay pacientes que se sienten muy cómodos atendidos en salud o en el MINSA, por ejemplo. No necesariamente en privado, en salud del MINSA. Muy cómodos. Y por ejemplo, ellos no van a utilizar servicios privados. Hay pacientes que tienen esa característica. Y la situación laboral también es importante. La situación laboral. Sí. Bueno, si trabajan, ¿no? En nuestra realidad hay empleos, hay subempleos, o personas, o el desempleo, ¿no? Que no tienen empleo, ¿no? Entonces eso también es importante. Y análisis de competidores. Análisis de competidores. Análisis de competidores, ¿no? Eh, digo competidores, ¿no? Son, a veces algunos colegas piensan que competidores es igual a enemigos. No, son colegas que están compitiendo, ¿no? Ustedes, a muchos les gustará el fútbol, termina el partido, se dan la mano, se abrazan, se despiden, ¿no? Lo que queda en la cancha fue en la cancha, ¿no? Hay competencia. No hay que ver al colega como un enemigo. En un momento tal vez nos puede ayudar o nosotros servir, ¿no? Somos colegas de un mismo gremio. Entonces no es nuestro enemigo, es nuestro competidor, sí, pero y bueno, cada uno va a brindar su servicio. Algunos dirán, no, yo soy odontólogo de años, tengo experiencia y doy un servicio, es mi experiencia, ¿no? Tengo 20 años como odontólogo. Otros dirán, no, yo soy especialista, titulado, por si acaso. Eso es lo que brindo a mis pacientes, ¿no? Tratamiento especializado, especializado.
Y está bien, ¿no? No, yo brindo un centro odontológico en donde se brindan todas las especialidades, desde ortopedia, implante, cirugía, todo, todo, endodoncia, todo. El paciente ahí no tiene que estar buscando, pero no, acá le brindamos todo, todo. Eso depende de la competencia. No, que mis unidades son alemanas, otras son brasileñas. Esa es la competencia, ¿no? Al final el paciente es el que va a decidir. El paciente es el que va a decidir, ¿no? Tenemos que ver si existe competencia público-privada. Como le digo, eh, si pues bien, en muchos casos, eh, la atención pública a veces a unos pacientes no tienen buen concepto de ella, pero sí, sí hay pacientes que sí se sienten bien atendidos y buscan la atención pública, ¿no? O otro caso, la privada, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos atender o ver la competencia? Conocer y cómo, qué y cómo lo hacen, ¿no? Como, o sea, no es que uno vaya de metiche o chismoso, ¿no? Sino, ¿qué le brinda? ¿Qué de mejoría tiene, ¿no? O qué de especial le brinda una atención. Uno tenía no, es una colega que a veces es amiga, me comentó un día, ¿no? Dice, doctor, yo trabajo por tal lugar, por la parte norte de Lima. Y me dice, por la avenida donde yo trabajo, hay bastantes consultorios, ¿no? Como en muchos lugares de Lima, ¿no? Hay varios consultorios. Pero yo me diferencio de los demás porque mi consultorio está en el primer piso. Y los demás colegas, que son bastantes, tienen su consultorio a partir del segundo piso. Otros tercer hasta el cuarto piso tienen consultorio. Y muchos pacientes, sobre todo de la tercera edad, tocan su puerta y le comentan de que no van a los otros consultorios por la altura, por la escalera. Ustedes saben que cuando una persona ya está llegando a la tercera edad, pues algo normal, se le dificulta un poco subir escaleras, ¿no? Y hasta lo sienten peligroso, ¿no? Y en unos casos sí es peligroso, ¿no? Ya pierden esa habilidad un poco nuestros adultos mayores, entonces la visitan a ella por su consultorio en el primer piso. Y aparte que también le da un buen trato, un buen tratamiento. Entonces, eso depende, hay varios factores que influyen al respecto, ¿no? Ofrecer a clientes potenciales un mejor servicio, ¿no? Darle buen trato, ¿no? Y eso vamos a ver cuando veamos lo que es calidad, ¿no? Que no desdeño la habilidad, ¿no? Los conocimientos, eso es importantísimo. Pero cuando hablamos de calidad, vamos a ver que no es lo único importante, no es lo único importante, ¿no? Bien, bien, ahora vamos a ver lo que es el análisis interno. Lo que hemos visto, ¿no? Análisis del entorno general, el entorno específico y análisis de competidores. Esos tres, por si acaso, que también ha venido un repaso. Análisis del entorno general, entorno específico y análisis de competidores. Este es el entorno. Si quieren verlo, doctores, como externo, mira. Como digo, como la doctora me dijo, externo ya, digamos externo ya. Pero ya sabemos que el término correcto es entorno, ¿no? Esos tres. El análisis del entorno está dividido en esos tres aspectos. Ahora vamos a ver el análisis interno, ¿no? De la puerta para adentro, de nuestro centro odontológico. No digo tanto consultorio porque en el consultorio, si es consultorio de un odontólogo, por lo general nosotros somos el secretario, el recepcionista, el odontólogo, el asistente, todo, ¿no? El que toma las placas, ¿no? El imagenólogo, ¿no? Todo. Esto más es cuando es un centro odontológico. Bien, una clínica. Vaya. Bien. Entonces, primero, valoración del personal, ¿no? ¿Cuál es el trato del personal hacia el usuario? Antes el MINSA tenía una frase que decía, personas que atendemos personas. No sé si seguirá teniendo.
La otra vez creo que vi, pero era algo parecido, no, yo también me hubiera confundido, no les sabría eso. Pero antes era personas que entendemos personas. Y es una buena, para mí es una buena frase, o el contenido, ¿no? Porque es así, ¿no? Es un ser humano que atiende a otro ser humano, ¿no? Y eso es lo que a veces ocurre con algunos profesionales. Mal haría yo decir, todos los hospitales están, no, pues, pero la realidad es eso. Y yo lo he vivido, que pareciera que están aburridos de atender a los pacientes y los maltratan. O al menos no tienen un trato respetuoso ya. No diré amable, tal vez, ¿no? Ya, pero un trato respetuoso. Que respondan respetuosamente las consultas del paciente o de su familiar. Lo ideal sería respondan amablemente, pero bueno, dejemos en el respeto. Pero a veces ni eso hay. No responden a las preguntas, llegan al punto de la grosería, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? Y eso no se puede dar, no se debe dar, porque como ustedes saben, el paciente, así vaya a nuestro consultorio, entendamos que es una persona que tiene un problema, de mayor o menor intensidad, pero tiene un problema. Así venga para un chequeo general, como dice nuestro paciente, a menos que el paciente cree que tiene un problema. Entonces, ya viene con esa carga emocional y lo vamos a tratar mal, ¿no? Por eso a veces los pacientes responden mal, ¿no? Entonces, esto es importante. Trato del personal hacia el usuario. El clima laboral también. Vamos a ver más adelante lo que es clima organizacional, que a veces uno piensa que es algo irrelevante. No, con que me cumpla mi función. Sí, sí, está bien, cumple la función que tú le das, pero está en conflicto con otro compañero de labores, de trabajo. Y ese conflicto muchas veces genera problemas en la conducta, en el tratamiento de los pacientes. Digamos que el de un asistente dental tuvo un pleito, una discusión con la persona que archiva las historias clínicas, solo para molestar a no le entrega la historia clínica. Y eso hace que se retrase el tratamiento del paciente, ¿no? Entonces tiene que haber un buen clima laboral, ¿no? Y para haber un clima laboral adecuado, tiene que haber una cultura organizacional adecuada, ¿no? Y ese sí es trabajo, la cultura organizacional, el trabajo de los directores, porque eso genera conflictividad internamente. Y nuevamente eso genera problemas, ¿no? El nivel de formación y conocimiento sobre las actividades que desarrollará de manera general, ¿ah? De manera general. Desde el odontólogo, si contratamos otro odontólogo, hasta el recepcionista, hasta la persona que está en historia clínica, ¿no? O la persona que dé materiales, que se- tiene que tener un nivel de formación y conocimiento, ¿no? Porque si no, no van a, como a veces un familiar eh, me decía, ¿no? Hasta para barrer, hasta para barrer tienes que saber barrer. No solo agarrar la escoba, bueno, no sé si se quiere, en mi casa todavía se ve mucho utilizando escoba, para ver que hay aspiradores. Hasta para barrer tienes que saber cómo barrer, no mover el utensilio como uno cree, no, tienes que saber cómo barrer, ¿no? Entonces, eso es importante, el nivel de formación y conocimiento sobre la actividad que desarrollarán. En todos los ámbitos, ¿no? Desde el profesional hasta el vigilante, ¿no? ¿Cuál es su función del vigilante, no? Solo está parado en la puerta, ¿no? O sea, tiene que tener su formación, su conocimiento y qué cosas debe hacer y hasta dónde debe hacer, ¿no? La motivación del personal, que eso también depende de nosotros, ¿no? Cómo motivarlos, ¿no? Pero también tenemos que ver cómo ingresan ellos a laborar, si tienen motivación o no. Hace poco vi un video de una señorita, bueno, ahora generan cada video, y supuestamente estaba buscando trabajo, y ella enojada, enojada no tanto porque encontró,
Si no le dijeron, ya empieza a trabajar ahora. O sea, le dijeron que sí, está bien, hay una plaza para ella, pero que tiene que empezar ese mismo día. Y dijo que no. Así amarga en el video. No, no. Me dijeron que tenía que empezar ahora. Dije que no, porque no estaba preparada, no, no. No. Yo voy a empezar el lunes y no la aceptaron. Ya, dejó el trabajo. Bueno, ni siquiera no, dejaron pues, porque ni siquiera empezó, pues, ¿no? Pero digo, si estás buscando trabajo que tiene, empieza ya, bueno, no, hay veces tenemos que hacer eso, pues, ¿no? Tiene que tener esa motivación para empezar bien a trabajar, ¿no? Pero si vas a decir, no, no, hoy día no, deja de pasar el fin de semana, el lunes empezamos con fuerza. A veces hay empresas que no, pues, ¿no? Que necesitan ya el personal ahora. Entonces el personal tiene que también estar motivado para desarrollar la actividad. La dotación del personal que también es importante, ¿no? ¿A qué se refiere con dotación del personal? Es la cantidad del personal que yo voy a necesitar para que se cumplan las actividades que hemos planificado. Por ejemplo, si recién estoy empezando un centro ontológico, tal vez en recepción, ¿no? O informes, solo voy a ponerle por el momento a una persona. ¿Qué hago yo si estoy inaugurando y pongo 8 personas para que den información? Mucho, ¿no? 8. Entonces, la votación para mí, uno. Ya, bueno, tal vez dos ya, pero poner de más es un desperdicio de recursos. ¿Qué tipo de actividad que se desee potenciar? ¿No? El soporte informático de la consulta. Ahora en la actualidad ya es prácticamente ya es todo es informático. Ya el papelito se está dejando de lado. Hace poco fui a un centro de imagenología, no de ontología, sino de imagenología de salud general. La historia clínica es una historia clínica electrónica. Y el doctor se acercó y comenzó a preguntar los datos y con su tablet comenzó a llenar. Pa, 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 pa. Y yo le pregunto, doctor, ¿eso para qué? No es la historia clínica que le estamos haciendo a su familiar. Y apuntaba todo, ¿no? Nombre, edad. Bueno, aquí estaban los nombres de edad, ¿no? Esa parte, técnica. Nombre, ya estaban los datos, pero me preguntaba, ¿no? Si tiene alguna enfermedad, antecedentes personales, familiares, y apuntaba ahí. ¿No? O colocaba la información en la tablet, ¿no? Ya el papel ya se está dejando de lado, ¿no? Entonces el informático está dando, está cada vez más dentro de la atención, ¿no? Circuitos que se crean también es importante y horarios de atención al público, ¿no? ¿Qué horarios debemos atender? Que sea accesible para el público, ¿no? Para la población, para nuestros pacientes. La formación del personal de salud y asistencial. Acá, por ejemplo, dice formación de personales profesionales orienta la actividad de la consulta hacia un área, ¿no? Por ejemplo, si voy a poner un centro ontológico de atención especializada, ¿no? Ah, bueno, ya, pues, un doctor que se especialice en ortodoncia atienda pacientes para este tipo de tratamientos, implantes para este tipo de tratamientos, ¿no? Ya está especializado, ¿no? O como a veces también he visto que sucede, es un centro ontológico, pero los colegas, ellos ya se distribuyen, no siendo especialistas, ¿no? Legalmente hablando no son especialistas, pero se distribuyen. No tú vas a atender a pacientes de ortodoncia, otros de periodoncia, ¿sí? Bueno, también atienden implantes, no siendo especialistas, que como que legalmente ya hay una pequeña, ¿no? Pero bueno, es la realidad, ¿no? Ocurre, ¿no? Que atienden de acuerdo a la formación profesional que tienen, ¿no? Han llevado cursos, diplomados, pero teniendo en cuenta que legalmente también un diplomado no nos convierte en especialistas. Ya ese es aspecto netamente legal. No, no, los diplomados no nos convierten en especialistas, ¿no? Bien,
Alguna vez vi una universidad, decía, por 3 diplomados te damos una especialidad. Parecía oferta de Saga Falabella, ¿no? Pero no, los diplomados no. Eso no me convierten en especialista, legalmente hablando. Bien, dependiendo de demanda del mercado potencial, se incorporará un nuevo personal o incrementará la formación del actual, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, yo al centro ontológico vemos un estudio epidemiológico, digamos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que muchos pacientes requieren, por ejemplo, para tratamientos de ortodoncia, extracción de terceras molares, ¿no? Ya en algunos casos son complejas. Bueno, en este caso, si no lo tenemos, habría la necesidad de contratar a un cirujano bucomaxilofacial. ¿Por qué? Porque eso ya es de especialistas. Repito, zapatero a tu zapato. Yo sé que muchos extraen terceras molares, pero hay casos en que son netamente para especialistas. Ah, pero soy especialista en ortodoncia, sí, pero tú no eres especialista en cirugía bucomaxilofacial, ¿no? Entonces, necesitamos de los servicios de un cirujano bucomaxilofacial. O en todo caso, hacemos un convenio con una clínica de cirugía bucomaxilofacial para derivar a los pacientes que necesiten ese tipo de tratamiento. Pero yo puedo ser odontopediatra, pero soy especialista, pero no en esa área. Tenemos que tener bastante cuidado con eso, sobre todo en la actualidad, donde se presentan casos de denuncia profesional, ¿no? Por mal praxis o mala praxis, como le llaman también. Bien, ventajas competitivas, qué y cómo producimos, determinan nuestra actividad y su nivel de calidad. No todos los centros odontológicos van a tener especialistas, o no todos los consultorios tampoco son tratados por especialistas. Muchos son tratados por odontólogos de práctica general, a menos clínicamente hablando. ¿Y está mal? No está mal. El odontólogo de práctica general puede hacer muchas actividades legalmente hablando. Algunos piensan que no, el odontólogo de práctica general no hace nada, no, se hace. El odontólogo de práctica general puede hacer tratamientos de rehabilitación, de ortodoncia, periodoncia, odontopediatría, operatoria dental, ¿no? Endodoncia, sí, un montón. Pero hay tratamientos que, nuevamente, que son para especialistas, ¿no? Y tenemos que saber hasta dónde llegar, ¿no? A veces cuando yo les pregunto a algunos colegas, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué es lo que limita la actividad de un odontólogo de práctica general y un odontólogo especialista? Y a veces me dicen, no, eso depende de cada uno. Y no es así, no depende de cada uno. No, es que nuestra ética no es hasta dónde llegar. No, no. La ética es importante, pero la ética no nos dice hasta dónde llegar, ¿no? Hay un parámetro que está bien definido hasta dónde puede llegar un odontólogo de práctica general y un especialista, ¿no? Eso hay que tener bien claro, ¿no? Bien, entonces esas ventajas competitivas también nos van a ayudar, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Qué servicio podemos brindar? Recursos físicos de la consulta también es un aspecto interno importante, ¿no? Valoración si la consulta desde el punto de vista físico es adecuado, ¿no? El ambiente me refiero, el ambiente. Yo cuando era niño, en el siglo pasado, eh, nos atendíamos un buen doctor, médico de medicina, eh, muy bueno, pero me daba un poco de miedo porque era en un segundo piso y era en una casona. Y cuando uno subía esas casonas, no sé si ustedes sabrán subir el centro de Lima, como son las escaleras, plop, plop, plop. Y ya llegaban ya al segundo piso, las maderas sonaban, abrían las puertas, ¿no? Un poco tétrico. Bueno, en ese entonces me daba un poco de miedo.
Pero bueno, el doctor atendía ahí, ¿no? Pero ahora, ¿cómo estará esa casona, no? Hay que ver eso también, ¿no? Donde, ¿no? Físicamente hablando, si es adecuada la atención, ¿no? Porque hay unas casonas ya por los años, ya están comenzando o lo ideal sería que ya no sean habitables, ¿no? Por las condiciones en las cuales se encuentran. El tipo de inmueble, ¿no? La localización y el tamaño, ¿no? Lo ideal es que sea un ambiente eh, con espacio suficiente para que los pacientes que están en espera puedan, ¿no? Esperar su turno cómodamente, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal, ¿no? Y la localización, que sea una localización adecuada, ¿no? Sobre todo para que no haya transporte. Pero eso también depende muchas veces de, de varios factores, ¿no? De dónde, como algunos dicen, no, dónde hay más flujo de pacientes, ¿no? Ahí es donde tiene que estar mi consultorio. Está bien, ¿no? Por ejemplo, los odontólogos antiguos, estamos hablando de los odontólogos de hace 40 años, ¿no? Los colegas, ¿no? Ellos, por ejemplo, era un lujo en que se sentían realizados si su consultorio estaba en el centro de Lima, sobre todo por la plaza San Martín, ¿no? Me contó un doctor. Ahora ahí ustedes no van a ver ni un consultorio. Los tiempos cambian, los tiempos cambian. El tiempo de construcción del inmueble, como le decía, ¿no? Hay inmuebles que sí tienen sus años y hay que tener cuidado con eso. Y obsolescencia del equipo, ¿no? Por más, por más bueno que sea un equipo, tiene su tiempo de uso. Tiene su tiempo de uso, ¿no? Una vez un amigo le enseña a un profesor unos forceps de su papá. El papá del amigo es odontólogo. Y había estudiado con uno de nuestros profesores y le enseña, ¿no? Doctor, mire, mi papá me ha regalado su forceps con eso para que yo trabaje. Ah, qué bueno. Y revisamos y una marca alemana. Y no se explicó, ¿no? Que en ese tiempo era la más cara, ¿no? Pero dijo, pero son buenas, estos han sido buenos en su tiempo, pero eh, lo miró a mi amigo. Dudo mucho que en Alemania sigan utilizando estos instrumentales, por más buenos que sean. Claro, para nosotros tal vez, está bueno, ¿no? Pero ya debe haber cumplido su tiempo de uso. Eso es lo que quería decir el doctor, ¿no? Por más bueno que sea un producto, tiene su tiempo de uso, ¿no? Entonces, puede ya caer en la obsolescencia, ¿no? Bien, funcionamiento interno de la consulta. Eso también tiene que estar bien distribuido, ¿no? Bien distribuido el aspecto interno de la consulta. Dónde se encuentran los consultorios, dónde está la sala de recepción, ¿no? Eh, hay centros, hay consultorios o centros odontológicos que, por ejemplo, tienen su laboratorio, ¿no? Los técnicos dentales ahí trabajando, por lo general al fondo. Pero eso, por ejemplo, esas áreas tienen que estar bien distribuidas, ¿no? Para que no existan problemas al momento de el uso de esas áreas. Los recursos económicos. Como ven, no desdeñamos los recursos económicos, pero es una parte del aspecto interno. Los recursos económicos, es una parte. No es que acá se borran. No es importante lo económico, sí es importante, sí es importante. Se valora el tipo de inversión, ¿no? Financiación externa o interna. Cuando se habla de interna, por lo general se habla de préstamos a veces familiares, ¿no? Entre hermanos, en el papá, no es un préstamo ya. O si no hay eso, no hay esa posibilidad, bueno, un préstamo de la banca, ¿no? De la banca privada, ¿no? La facturación es importante, lo de la SUNAT, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Deudas a corto o a largo plazo. A veces nos endeudamos
Pero como dicen los que conocen, los especialistas, uno tiene que endeudarse, no para el uso, consumo diario, ¿no? Por ejemplo, compra de alimentos, lo ideal sería que no nos endeudemos en estos aspectos, sino en unos aspectos que nos van a permitir devolver esos préstamos, ¿no? A veces, ¿qué hace? No, voy a pedir un préstamo, bueno, me compro ropa, me voy a comer, me voy al cine, sí, pero ahí te gastaste dinero y se acabó. Esa no es una buena deuda. Una deuda es cuando tú le inviertes sabiendo que va a haber una ganancia, con estas ganancias tú vas a poder cubrir esos préstamos. Y evolución de las cosas, ¿no? Y eso depende mucho de la inflación, por ejemplo, en nuestro país. ¿Cómo está? Sistema de informatización en la actualidad importante para garantizar la eficiencia, ¿no? Ahora todo se está garantizando. Ahora ya se habla de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y así van a ver aparecer más. Los robots ya están comenzando a desplazar al ser humano. Tal vez en un momento, dicen que eh, sobre todo los diagnósticos, la inteligencia artificial ya va a comenzar a diagnosticar mejor que los seres humanos. Y ya se habla de profesiones que van a ser desplazadas por la inteligencia artificial o van a quedar obsoletas. Y sí, el tiempo pasa rápido, ¿no? Y la tecnología va a traer cambios, ¿no? Y en relación con centros asistenciales, eso también es importante, ¿no? Eh, lo ideal sería que tengamos relaciones con clínicas, ¿no? Y, por ejemplo, clínicas, como le decía, ¿no? Especializadas en un área que yo no cubro para hacer una interconsulta. O lo que hacen algunos, alquilan, no sé cuál es el término, porque ahora lo que hacen algunos es alquilan espacios dentro de clínicas, inclusive clínicas reconocidas, ¿no? Y se instalan dentro. Es decir, usan el área de las clínicas, ¿no? Pagando lo que se acordó, ¿no? Entonces se instalan dentro de clínicas mediante convenio. Garantizar flujo de pacientes o asegurar un determinado servicio para nuestros pacientes. Por ejemplo, el servicio de imagenología. Si no tenemos, por ejemplo, si no tenemos a la mano, imagenología. ¿Sí? Y eso también es importante. Y no me refiero a una placa periapical, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a una panorámica, a una tomografía. Bien, definición de misión y visión. Primero vamos a ver lo que es la misión. Que dice que es el propósito final que justifique, legitima social y económicamente la existencia de la organización, ¿no? Es decir, que eso nos indica que qué rol cumplimos, o sea, que en la empresa qué rol cumple en la sociedad. Por eso dice, justifica y legitima social y económicamente la existencia. ¿Por mediante qué? Indicar cuál es nuestro rol dentro de la sociedad. Define nuestra organización de otras del mismo sector, ¿no? Por ejemplo, centros atendidos por odontólogos hay muchos, ¿no? Centros atendidos por cirujanos dentistas hay muchos, pero algunos se especializan en muchas especialidades o algunos se especializan en una especialidad, por ejemplo, o en odontología general, dependiendo. Eso es lo que se brinda, ¿no? Eso depende, ¿no? Eso va a definir nuestra organización, ¿no? Y es la razón de ser de la empresa. Una frase o una pregunta que nos define que la misión es esa, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y respondiendo esto, vamos a saber cuál es nuestra misión en la sociedad, ¿no? Eso es la misión, pues se llama misión. Misión, que es distinto a misión, ¿no?
Es distinto. Misión es lo que es ahora. Visión, visión es ver a futuro. Como le dije cuando empezamos la clase, la empresa, como todos, como un ente que tiene vida, tiene que crecer y tiene que proyectarse hacia un lugar, hacia un objetivo. Eso se podría traducir como tiene que tener una visión, ¿no? Y es lo que es la visión. Como dice, es lo que los líderes desean que la empresa sea en un periodo de tiempo específico. Visión, en un tiempo de periodo específico. Es decir, ¿a dónde queremos llegar? Esa es la visión. ¿A dónde queremos llegar? Bien. Luego vamos a ver lo que es identificación de áreas claves. Dentro de la planificación estratégica existen dos áreas claves, ¿no? Que es el nivel socioeconómico de la población del entorno. Es algo importante que tenemos que tener en cuenta, pues es un área clave, el nivel socioeconómico. Porque repito, nosotros brindamos un servicio y ese servicio tiene un costo, ¿no? Tiene un costo. La pregunta es, ¿nuestro público objetivo va a cubrir esos costos? Eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y la segunda es integración dentro de un centro asistencial. Es decir, dentro de las personas que conforman este centro laboral, este centro ontológico o clínica, ¿cómo es su relación? ¿Cómo es ese clima organizacional? ¿El adecuado? ¿Es conflictivo? ¿Sí? Porque si es conflictivo, entonces va a perjudicar a la empresa. Y como se hace muchas veces, con el dolor del corazón, se tiene que separar a aquellas personas que generen este tipo de conflictos, ¿no? Aunque lo ideal sería darles una oportunidad para que mejoren, ¿no? Y la empresa también tendría que ver cómo ayudar en esa mejora, ¿no? Entonces, esas dos son las áreas claves: nivel socioeconómico de la población del entorno, integración dentro de un centro asistencial, dentro de un centro asistencial. Ahora, estas áreas claves, como dice acá, es la consecuencia del análisis interno y del entorno, ¿no? De los dos primeros que vimos, interno y entorno, con eso podemos obtener las áreas claves, ¿no? Claro, ¿no? Interno, integración, entorno, nivel socioeconómico de la población. Entonces nos permiten hallar las áreas claves, ¿no? Y en base a esto podemos definir los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos de la empresa. Bien, vamos a entrar en lo que son los objetivos. Definición de objetivos. Y es casi estamos por finalizar lo que es la fase de la planificación. Es el resultado que se espera obtener con el plan estratégico, los objetivos. ¿Qué es lo que nos permite los objetivos? Establecer prioridades, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? Eso ya lo elige los directivos, ¿no? Las personas que han creado ese centro. ¿Qué es lo más importante? Deseamos ganar dinero. ¿Está bien? Uno no tiene nada de malo eso. Otro dice, no, queremos tener prestigio, ser los mejores. Ah, perfecto. No, no, no. Nosotros
Yo no tengo nada que ver con nosotros, pero nosotros queremos brindar atención preventiva a la población. Bien, o sea, todos son objetivos válidos, ¿no? Objetivos válidos, punto, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades? Por ejemplo, el que quiere brindar atención preventiva a los pacientes, tal vez deje de lado un poco la parte económica, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Cuáles son las prioridades? Disponer de estándares para poder comparar los resultados obtenidos. Siempre es bueno tener estándares para poder ver si se cumplieron o no los objetivos, ¿no? Y unificar esfuerzos en torno a los objetivos. Los esfuerzos son importantes, ¿no? Porque nos permiten obtener los objetivos. Características de los objetivos, ¿no? Deben ser factibles, deben ser realistas, ¿no? Como el ejemplo que les puse temprano del colega joven que recién ha egresado de la universidad. Ya se proyecta que el siguiente año quiere atender y ser dueño de una clínica especialista en implantes. Él, pero no es factible. Tal vez tendrá los recursos económicos, ¿no? Pero él quiere atender pacientes para implantología, primero que no es especialista, de ahí nada más, ¿no? Hay una traba legal. ¿Cómo eso nada más me quedo? No, para no decir otro. Entonces no es factible lo que él desea. Cuantificables deben permitir una valoración, si se cumplen o no, ¿no? Entonces los objetivos deben ser cuantificables para poder establecer si estamos o no alcanzando los objetivos. Debe tener un sistema de control de seguimiento temporal, ¿no? Sujetos a fechas y plazos alcanzables. Asignación de responsabilidades a los miembros del equipo, ¿no? Se le da una responsabilidad. Debe ser expresada por escrito con claridad para que todos puedan saber cuáles son los objetivos de la empresa y aceptados por quienes lo ejecutaron. Generar entusiasmo a los trabajadores, ¿no? Eso también es finalidad o trabajo de los directivos, de las personas que dirigen esta clínica. Bien, yo les dije que existen objetivos a corto plazo y a largo plazo, pero en algunos textos lo conocen como objetivos operativos y objetivos estratégicos, ¿no? Los objetivos operativos también se les conoce como objetivos a corto plazo, como dice acá, tiene perspectiva de corto plazo, ¿no? Y son los pasos para alcanzar el objetivo estratégico, ¿no? Son los pasos para alcanzar el objetivo estratégico. O sea, estos me ayudan a alcanzar esto, el objetivo estratégico. Pero, ¿qué es el objetivo estratégico? Está determinado por la estrategia global de la empresa, consiste en fijar una meta y formular planes para alcanzarlo. Y formulación de planes para alcanzarlo, ¿no? A largo plazo. ¿Sí? Entonces, estos son los objetivos operativos o también denominados de corto plazo y los estratégicos, también llamados de largo plazo. ¿Cuáles son las funciones de los objetivos? Servir de guía para la toma de decisiones, nos permite establecer prioridades, facilita la planificación estratégica, ¿no? Al poder indicar cuáles son los objetivos estratégicos, los objetivos, ¿no? Bueno, los estratégicos son los más importantes, ¿no? Eso me permite llegar a una buena planificación. Permite obtener mejores resultados, es un factor de motivación,
se percibe como un reto, genera confianza entre directivos y trabajadores y sirve para establecer incentivos y promociones internas, ¿no? En base a si se han alcanzado o no los objetivos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los objetivos. Y para finalizar lo que es la planificación, vamos a ver qué es el cronograma. ¿Qué es el cronograma? Es la representación gráfica de un cronograma, ¿no? El cual puede ser muy útil. Nos permite controlar el cumplimiento del proyecto de manera individual y después global. También regresando al ejemplo de las tesis, en los proyectos de investigación, casi finalizando hay una parte en el cronograma, ¿no? Y ahí nos indican, ¿no? Cuánto me voy a demorar o cuánto me debería haber demorado para obtener el título, los objetivos, el marco teórico, finalizar el proyecto, ¿no? Ejecutarlo, ¿no? Y redactar la tesis con su resultado. Entonces, todo tiene un cronograma. Y acá también. ¿No? Y acá también. Y este es un esquema corto, ¿no? Una diapositiva, es solo esquemática para ver lo que es la planificación estratégica. Se dice que tanto el área del entorno o análisis del entorno y análisis interno, con la definición de misión y visión, vamos a identificar las áreas claves, ¿no? Esos tres me permiten identificar las áreas claves, ¿no? Y todo eso me permite obtener los objetivos. Y con los objetivos ya puedo hacer un cronograma de toda la labor, ¿no? Luego es un buen resumen. Bien, administración y ontología, ¿no? Como dice acá, la administración nos permite planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr objetivos o metas de la organización. A veces se preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la gestión y la administración? Es lo mismo y algunos consultando con especialistas y revisando algunos textos, ¿no? Indican que no, no es lo mismo, pero básicamente tienen las mismas estructuras, por eso a veces se confunden entre gestión y administración. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que cuando hablamos de gestión o gerencia, se refiere más a un aspecto operativo. O sea, la persona está en contacto con los trabajadores. En cambio, la administración es algo más teórico. Se realiza con los ejecutivos presentes. O sea, no es tan operativo. Pero los operativos, los gestores, se tienen que basar en lo que han trabajado los administradores, ¿no? En lo que han planificado, que son los administradores, ¿no? Bien, entonces tenemos acá la planificación. Decía anticipadamente de qué se quiere lograr y cómo se logrará. Organización, ¿qué es la organización? Tener que revisar quién lo hará, cómo se agruparán, rendir cuentas a quién y quién se toma las decisiones, ¿no? Por ejemplo, si estamos frente o dirigiendo un centro ontológico con especialidades. Y por cada especialidad hay tres especialistas, ¿no? Entonces tenemos que nombrar a un director del área de endodoncia, director del área de odontopediatría, etcétera, ¿no? Esa es la organización, ¿no? Porque ahí, ¿no? Indicará cómo agruparse por especialidades, quién va a rendir cuentas a quién, los odontólogos, los endodoncistas, por ejemplo, tienen que rendirle cuenta al especialista, ¿no?
Dirección, influir en los individuos para que contribuyan al cumplimiento de metas de organización. Y control, medir y corregir desempeño individual y de organización para garantizar que las actividades se ajusten a los planes. ¿Mm? Bien, vamos a entrar en lo que es el análisis FODA, que también todos lo hemos visto en la universidad, ¿no? Solo es un recordario. FODA viene de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? En libros de otros países le llaman DAF, que es lo mismo, solo que ellos empiezan con, ¿no?, dificultades, amenazas, ¿no?, fortalezas, no, perdón, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Básicamente todo es lo mismo, solo que ellos cambian, empiezan con da, las debilidades, y nosotros empezamos con las fortalezas. Bien, es una herramienta para el análisis organizacional, ¿no? Nos sirve para poder ver y para poder mejorar constantemente. Y para poder mejorar, uno tiene que ver sus errores, con sus debilidades. No, no podemos mejorar si creemos de que siempre hacemos las cosas bien. Entonces tenemos que tener bien claro en eso, ¿no? El análisis FODA sirve para eso, para mejorar y para incrementar lo que estamos haciendo bien. Confrontan la realidad, ¿no?, encuentro del entorno con lo interno, ¿no?, útil en el planeamiento estratégico, ¿no?, sirve para la sorpresa e identificación de aspectos positivos y negativos de una organización. Lo que hay, lo que se busca es la honestidad de los miembros de esa organización, ¿no? Ahí uno no puede presionar para que diga, no, 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 en nuestro centro laboral todo está bien, no hay nada negativo. No, estaríamos alterando información, ¿no? Proveer las bases para plantear los objetivos, ¿no? Poner la base, ¿no? Proveer. Bueno, como hemos dicho, oportunidades sirven para aprovecharlas, las fortalezas para consolidarlas, las debilidades para compensarlas y las amenazas para, si es posible, neutralizarlas. Hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Por ejemplo, años atrás, no, unos cuantos años atrás, ni siquiera muchos, se hablaba de la guerra Rusia-Ucrania que sí nos afectó, ¿no? Subió el dólar, sobre el precio del maíz, ergo el precio del maíz, sobre el precio del pollo, muchos productos subieron, ¿no? Entonces influyen. Y ahora con lo que está ocurriendo, la guerra de los aranceles, que a veces lo vemos lejano, no es la pelea de dos gigantes, ¿no? Pero eso también va a influenciar, ¿no? ¿En qué grado? Hasta ahora no se sabe, pero de que va a influenciar, va a influenciar. Entonces, esas son las amenazas. Bien, aquí tenemos un cuadro didáctico de fortalezas, debilidades, amenazas, ¿no? Las debilidades son aspectos internos, ¿no?, negativos. Las amenazas son factores externos negativos. Las oportunidades, factores externos, pero positivos. Y la fortaleza, factores internos positivos, ¿no? ¿No? Eso, como digo, es un análisis externo y interno de institución a la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos.
algunos ejemplos, ¿no? En el ámbito interno, las fortalezas y las debilidades. Cuando hablamos de fortalezas, hablamos de una buena financiación económica, ¿no? Si tenemos un buen respaldo financiero. Por ejemplo, ahora algunos dicen, no, estoy en FOCOR, no, no me pueden prestar. Ahí genera un poco de problema, ¿no? Si no hay, si no podemos acceder a créditos, ¿no? También nuestros conocimientos tienen que ser los adecuados, y son los adecuados, por eso es una fortaleza, ¿no? Con los conocimientos actualizados, por ejemplo. La experiencia, que también es muy importante, ¿no? La tecnología que vamos a trabajar, ¿no? Ahora en mis tiempos era impresión, materiales de impresión para prótesis. Ahora no. ¿No? La tecnología, la experiencia, la ubicación geográfica, que también es importante, ¿no? Sobre todo para nuestros pacientes, para que puedan movilizarse adecuadamente. Bien, las debilidades, tenemos problemas financieros, por ejemplo, si tenemos muchas deudas y no las pagamos a tiempo, ¿no? Esto genera debilidades, problemas con formación del personal, que no está bien capacitado, poca experiencia, mal diseño de espacios y mala ubicación geográfica, ¿no? Esos son aspectos internos y externos o del entorno. Ahí hemos puesto ámbito externo, pero ustedes saben que es ámbito, sería el entorno. En las oportunidades tenemos cambios en la legislación, ¿sí? Política sanitaria, situación económica de zona de influencia y las modas que muchas veces influyen en nuestros pacientes. Y amenazas cambios legislativos que limitan nuestra actuación, competencias con alta capacidad económica y crisis económica. Bien, acá tenemos un tipo de matriz que se le denomina matriz de inconsistencia, donde vamos a ver eh, los cuatro aspectos, ¿no? La fortaleza, las debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Pero la característica de este tipo de matriz, como uno la llama inconsistente, es que solo es un listado, ¿no? Acá colocamos, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas? Pa, 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 pa. Y acá las oportunidades tampoco. Lo mismo acá, lo mismo acá, ¿no? Entonces, solo va a ser un listado, nada más. Como dice en la matriz 2 por 2. Dice que en cada cuadrante se va a ubicar la lista de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? No aporta mayor información y va a empobrecer el análisis que podamos realizar. No lo toma en cuenta. Bien. Y luego viene esa matriz que se denomina matriz consistente, ¿no? A diferencia del anterior, acá sí ya se observa un mejor análisis, ¿no? De los factores, tanto internos como externos, como ven acá. Se analizan los factores como, ¿no? Tanto internos, ¿no? La fortaleza, debilidades, eh, nos permiten obtener estrategias, al igual que con las amenazas y con las oportunidades. Estas estrategias va a depender de si tenemos una amenaza y una oportunidad, cómo se puede cambiar, ¿no? O cómo se puede confeccionar esa estrategia, ¿no? Se dice que es una matriz 3 por 3, no es 2 por 2 como el anterior. En cuanto a cómo se cursan sucesivamente las fortalezas, oportunidades, fortalezas con amenazas, etcétera, etcétera.
Luego se cruzan debilidades con oportunidades y debilidades con amenazas. Y se obtienen resultados que se plasman en lo que serían las estrategias que se van a buscar. Bien, ahora entraríamos en lo que sería la cultura organizacional, ¿no? Bien, para entrar acá, como vamos a tomar un descanso, doctores, de 10 minutos para poder tomar un refresco. Y de ahí continuamos con la segunda mitad de la clase, que sería la cultura organizacional. Nos veríamos en 10 minutos.